ya le decía, vámonos directo hasta Baja California porque anoche fueron agredidos los elementos del Instituto Nacional de Migración. Vamos con Said Betanzos. Cuéntanos, Said, cómo van las cosas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Comentarte que, bueno, pues llamó mucho la atención y es parte de una investigación que traen las autoridades de la Fiscalía del Estado, porque anoche, casi a la medianoche, fueron agredidos estos elementos del Instituto Nacional de Migración que están encargados de vigilar el fraccionamiento Terrazas de Mendoza, que está en la sección Playas de Tijuana. Esto se encuentra prácticamente, este fraccionamiento colinda con el muro fronterizo, incluso algunas residencias, bueno, pues es su patio, vaya ya la frontera con Estados Unidos. Y es que en esa zona, en los últimos meses, empezó a ser una zona de alto cruce irregular de migrantes, sobre todo extranjeros, a Estados Unidos. Los vecinos le pidieron mayor vigilancia a las autoridades y es por eso que se instaló un filtro del Instituto Nacional de Migración que incluso recorre ya el interior de este fraccionamiento. Pues resulta que ayer, cuando estaban recorriendo esta zona, fueron apedrados, hay que decir, llega un vehículo y de manera directa 2 personas que iban en esta camioneta comienzan a apedrear a estos elementos del Instituto Nacional de Migración. Se reportó como disparos de arma de fuego. Al inicio llegan las autoridades, por más que buscan a estos responsables, ya se habían dado a la fuga de este fraccionamiento. La unidad quedó completamente con daño en el parabrisas posterior, todas las ventanas del lado derecho y también la del conductor pues quedaron con daños severamente, pero esto llama la atención porque ocurre luego también de que el 9 de abril pasado un hombre valió las oficinas administrativas de la delegación del Instituto Nacional de Migración que se ubica en el fraccionamiento Esmeralda, y estas 2 agresiones, Enrique, hay que mencionarlo, ocurren en un contexto que tiene que ver también con una investigación que realiza la Fiscalía General de la República, porque a principios de marzo, personal de esta Fiscalía detuvo un matrimonio de empleados del Instituto Nacional de Migración. Les incautaron más de $1 millón en aquella ocasión, en efectivo, miles de dólares, cuyo origen no han podido comprobar todavía al día de hoy ante el juzgado. Ellos quedaron libres porque el juez determinó que fueron ilegales sus detenciones o porque se les presentó muy tarde ante el Ministerio Público, pues, posteriormente ante el juzgado, y eso que, bueno, pues se trata de una diligencia donde tenían que llevar a cabo las autoridades federales, pues sobre todo el conteo del dinero que les incautaron. Pero además el Instituto Nacional de Migración días después les inició una investigación, fueron separados del cargo, de hecho renuncian también este matrimonio, y ocurre en este contexto. ¿Por qué lo menciono, Enrique? Estos funcionarios aparentemente, porque pues, bueno, oficialmente no hay mucha información, pero se habla de que ellos, por lo menos el esposo, es quien daba información a los grupos delictivos de los operativos del Instituto Nacional de Migración y así facilitar de alguna forma el ingreso irregular de miles de migrantes extranjeros a los Estados Unidos, ya sea por Tijuana, por la frontera incluso de Tecate, en el área de Tecatito, vaya, en la zona de La Rumorosa también, e incluso de Mexicali. ¿Por qué? Porque ellos tenían acceso a información privilegiada. Y eso también hay que mencionarlo, Enrique. Yo tengo 24 años reporteando la frontera en esta parte del país y jamás se había dado una agresión de este tipo a personal del Instituto Nacional de Migración, y esto ocurre, repito, en el contexto posterior a estas detenciones, investigación y renuncia de estos 2 funcionarios públicos. Bien, Said, justo es hacia donde iba yo. ¿No había sucedido este tipo de agresiones y la escalada de violencia que se ha venido permeando en la ciudad, en esta parte del país, hace que hoy por hoy se vuelva incluso peligroso para los propios agentes hacer este tipo de visitas, este tipo de traslados? Exactamente, porque además hay que decir, el personal del Instituto Nacional de Migración no porta armas de fuego. En ocasiones sí son acompañados a hacer diligencias junto con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, que incluso ayer era parte de lo que estaban haciendo, pero no estaba el personal del Ejército, porque bueno, pues lógicamente están recorriendo nada más el fraccionamiento, el interior, o sea, no están haciendo un patrullaje como tal, sino un tema para, pues bueno, detectar en un momento dado si hay algún extranjero y sobre todo verificar su situación migratoria. Y repito, porque esta zona se volvió de alto cruce de
irregular de migrantes y porque además los traficantes pues lógicamente llegaban armados y esto pues fue parte de lo que exigieron los vecinos a las autoridades y fue por eso que se implementaron estos operativos que nunca se habían dado en esta parte de la ciudad hasta hace aproximadamente unas 3 semanas. Muy bien, Said, gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.